Bueno, estamos de regreso en Infractal. Hoy tenemos otra invitada que nos va a hablar un poco acerca de suelos, infraestructuras y diseños estructurales. Con nosotros está Carly Mañán, quien es ingeniera geotécnica. Así es. Carla, Carly. Carly, Carly Mañán. ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios estoy pues feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio. No es común escuchar una No, dominicana que se llame Carly, así como la de no, la serie y que sea, de Nickelodeon, ¿verdad? y Nickelodeon. que sea ingeniera Geotécnica, geotécnica. ¿Ah? sí. Entonces, nos gustaría iniciar hablando un poquito sobre el jet set, a propósito del año, ¿no? De Ujú. esta difícil situación, tragedia que atravesó el pueblo dominicano. Desde tu conocimiento técnico, tal vez qué pudo haber pasado allí y si a grosso modo nos pudieras, por pinceladas, decir si pudo haberse evitado esta tragedia. Evidentemente estamos en juicio. Y digo estamos porque es algo que nos compete a todo el pueblo dominicano, una situación que es como un luto nacional, ¿cierto? Así es. Ujú. Entonces, dentro de todo lo que se ha presentado en el análisis pericial y también los ingenieros que han hablado al respecto, evidentemente sí hay un complemento se puede evitar. Todo es evitable siempre y cuando tengamos la cultura de evitar, pero el dominicano no tiene la cultura de evitar. Con el dicho este que el dominicano pone candado para que le roban. Básicamente eso. Viendo todos esos documentos y viendo también el informe pericial, si nosotros nos vamos a la época en donde él adquiere el inmueble, que era un cine anteriormente y ahora lo va a volver discoteca o centro de esparcimiento, automáticamente se debió hacer un estudio de vulnerabilidad para esa estructura. ¿Qué es un estudio de vulnerabilidad? Es un estudio que se realiza donde se toma muestra de las paredes, de los elementos estructurales y se define si estos están aptos para la función nueva que va a ejercer la estructura. Y entonces, en caso de que no lo esté, se le manda a hacer lo que es una reestructuración, una adecuación, una mejora con planos técnicos y ensayado en programas de ingeniería, que es lo que define pues que la integridad de la estructura sea la correcta para lo que se va a realizar. Ya de entrada eso no se realizó, evidentemente porque datan los permisos según el instrumento pericial de que ya era un cine y no hay otros permisos registrados en República Dominicana de la nueva adecuación como centro de esparcimiento, discoteca. Basado en eso y en todos los años que tiene la estructura, evidentemente fue construida antes de los reglamentos actuales, que han variado muchísimo el tema de la cuantía del acero, el tema de lo que es el F''C, que es la resistencia a compresión del hormigón y demás, y los temas de supervisión y calidad, que también han cambiado. Evidentemente, nuestro país tiene un problema de supervisión de esas obras que ya tienen tanto tiempo y no se le ha hecho un instrumento de revisión constante para ver si su mantenimiento ha sido adecuado, si se realizaron las remodelaciones del lugar, pero bajo el marco de la ley, porque quiero decirle a todos los dominicanos que para usted mover una pared en su casa debe hacer un proceso completamente idéntico a como la va a construir desde cero. Y eso muchos dominicanos no lo saben. A los dominicanos les encanta, y eso es cultura. Voy a romper esta pared, voy a abrir este hoyo, voy a hacer una sala nueva, voy a abrir la cocina con la sala, voy a abrir una ventana nueva, sin haber ningún tipo de diseño, sin haber ninguna revisión, sin pasar por ayuntamiento, ni Ministerio de la Vivienda, ni ningún otro proceso. Y la ley es clara que dice que todo lo que vaya a hacer tú variar la parte estructural, interna o externa de tu vivienda, Pero, edificación o lo que sea, tú pero, tienes que someterlo. pero es suficiente, ingeniera, con tener un maestro constructor haciendo. No, No, no. Es que el maestro constructor evidentemente es necesario, y es necesario en la obra, no voy a mentir. El maestro constructor es quien ejecuta y dirige las brigadas, perfecto. Pero la parte técnica es lo antes. El prediseño se pierde, que es la base de todo diseño efectivo. O sea, tú puedes construir una casa, la misma, en muchos lugares distintos, pero adivina, tu suelo varía. exacto. El comportamiento mecánico que tiene la casa en esos espacios no va a ser igual, aunque sea la misma casa. Cada suelo, cada lugar, cada ambiente, cada situación, si tengo
edificio al lado, si no tengo, si estoy lejos de la Si el ciudad. terreno es arcilloso, si el Todo terreno eso varía rocoso. el comportamiento de la estructura. Un maestro constructor sin guía técnica de un ingeniero te va a construir lo mismo en todos los lugares sin discriminar la situación del lugar. Entonces ahí vamos con todo lo que está pasando actualmente. Tenemos muchísimas construcciones donde este sitio que se pone las denuncias por el tema de las inmobiliarias, em, donde se ponen las denuncias pro Juzgado consumidor. pro Pro consumidor. consumidor está lleno de denuncias de inmobiliarias, que tengo filtraciones, que tengo situaciones, se me quita el piso, impermeabilidad. que no tengo, que se me inunda la casa, acaba de comprar, que no sé qué, pero es porque no estamos evitando el tema del diseño, el diseño. Y los estudios de sostenibilidad, porque se supone, y ahí la permisología, ¿no? Para la construcción de edificaciones, de casas, de viviendas, se supone que hay una serie de permisología y unos estudios de sostenibilidad o que es el soporte o la carga que puede aguantar ese terreno, ¿no? Te explico, vamos a poner el tema del YESE porque es el colapso que realmente nos ha marcado. YESE, para todo lo que realizó dentro, todo el tipo de remodelación, todo lo que ellos realizaron, porque ustedes se fijan, incluso en una imagen de Google anteriormente, ¿verdad? Que se puede ver la fachada, es una fachada irregular. Se nota que se han realizado muchas remodelaciones no consensuadas, no diseñadas, no tiene un diseño como tal bonito de que, mira, el YESE tiene un diseño arquitectónico definido, es algo abstracto, no, es como que mucho retazo de muchas cosas de diferentes edificaciones anteriores, pegadas todas en una sola edificación. Cuando tú no tienes un diseño estructural consistente, o que viene desde un arquitectónico, evidentemente un diseño, tú tienes muchas partes de una estructura que se mueven de forma distinta. Ujú. No se mueven juntas, sino por separado. Ocasiona muchas fallas eso. Evidentemente, el techo se desprendió porque ya lo que había alrededor y lo que había en medio no era un sistema completo, era un sistema por partes. Ujú. No era un Entonces, sistema como tal. no era un sistema. Realmente estaba como disgregado porque no hubo una ingeniería detrás de esas remodelaciones. Cuando hay una ingeniería detrás, se ve el tema de anclajes, se ve el tema de cómo la estructura existente se va a adherir a la nueva remodelación para funcionar como un sistema completo. Ujú. Cuando eso no es así, pueden pasar esas cosas. ¿Y por qué es impredecible? Porque tú no sabes cómo se va a comportar la estructura después de hacer esas remodelaciones a lo loco. ¿Dónde viene la responsabilidad de los dueños y la responsabilidad del Estado? Primero, es una obra de conocimiento de todo el mundo. No es algo que pasa desapercibido. Está en una avenida principal. Desde que se ve una maquinaria haciendo algún tipo de remodelación, tiene que haber un aparato fiscalizador del gobierno que pase y pare la obra y pida las permisologías. Porque evidentemente, quizá por omisión, el dueño dice, bueno, aquí todo el mundo hace lo loco, lo que sea, yo voy a construir también así, a lo loco, lo que sea. Incluso son personas que tienen el dinero para hacerlo correctamente, que no entiendo por qué no lo hicieron en su momento. Ahora, eso es parte del Estado. La responsabilidad del dueño de la obra y del ingeniero, porque según la ley R004 del Ministerio de Obras Públicas, la ley es nuestra, y también en el MIBET, tanto el que construye como el dueño, el promotor, son responsables de lo que suceda en la estructura. Responsables totales y penales. O sea, totalmente lo que pase ahí es responsabilidad tanto del promotor, que es el dueño de la obra, el que da el dinero, como el que la construye. O sea, si yo construyo un edificio, el edificio se cae, yo como ingeniera soy responsable también. Y puedo ir a juicio por eso. Aparte del dueño, evidentemente, del edificio. En este caso están los ingenieros, constructores que estaban a cargo de esa obra, porque vimos unas imágenes de que ellos estaban dando un recorrido junto a los peritos en ese inmueble que ha sido incautado. En este caso son ingenieros peritos forenses. Ellos lo que van a hacer es levantamiento para armar un nuevo expediente, tema estructural y ver la nueva razón de por qué pudiera haber pasado, porque ellos indican que pudiera haber sido un atentado. Pero evidentemente tú no tienes ninguna información pericial. O sea, vamos a poner, tú tienes una casa, tú no tienes plano, tú no sabes cómo funciona y tú le metes una segunda. Y la primera colapsa en 50 años. Si tú no tienes ningún tipo de registro en los años de cómo tú realizaste eso, qué materiales tú usaste, nada, ningún tipo de supervisión,
evidentemente podría pasar cualquier cosa, pero eso es responsabilidad tuya, que te saltaste los pasos, quizá porque era más económico, quizá porque tú entendías que tú no necesitabas hacer eso, pero tú estás jugando con la vida de las personas que están dentro de la estructura. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social que tú tienes? Y lo peor de todo era lo que decías al principio, es que esto es una cultura en la República Ujú. Dominicana. O sea, eso no es un caso aislado. Es que una parte importante de los edificios que tenemos aquí, que tienen mejoras, se hacen sin el acompañamiento y la permisología de las autoridades. Y sin un profesional competente registrado tampoco. Exacto. Nos gustaría que pudiese abordar también, porque esta semana ah, hemos tenido lluvias torrenciales. Porque pa- El señor Raldi casi se queda en Santiago porque no, se iba a ahogar. No, mentira, manito, mentira, mentira, mentira. Ustedes saben que yo relajo mucho con Raldi, pero Ya sí ve. que nos expliques un poco, nos explica un poco cómo es el comportamiento de los suelos están saturados, cómo debe ser también el comportamiento ciudadano. Sí, mira, partiendo desde el comportamiento ciudadano, que es lo más básico, que evidentemente es uno de los problemas, pero no es el problema del todo, el tema de la basura, la constante contaminación, no tenemos ningún tipo de educación al respecto, no tirar basura en las calles, tapa obviamente los registros y demás. Ustedes saben que eso es el tema de nunca acabar y es la educación que hasta las escuelas lo han incluido y no veo tampoco cambios contundentes. Pero cuando hablamos ya de suelos, hablamos de falta de organización urbana. Ustedes saben que nuestro país va subiendo verticalmente sin ningún tipo de regulación por una ley que ya está declarada, que es la ley de organización urbana, de adecuamiento urbano, realmente no conozco el nombre como tal, pero no ha salido su manual de aplicación. Como no ha salido su manual de aplicación, no se ha puesto, bueno, no se ha puesto en aplicación. Pero ¿qué sucede? La ciudad sigue creciendo. Se siguen dando permisos de construcción a torres totalmente colosales, o sea, torres de 25, 30, 50 pisos. En la capital estamos asfaltando todo, estamos hormigonando todo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros le quitamos la capacidad de captación a una ciudad tan grande como esta, que tiene tantas personas, evidentemente el agua necesita salir por alguna parte. eh, O sea, el agua cae, pero no encuentra por dónde infiltrarse. Y en estos días tenemos fenómenos que están dando mayor cantidad de precipitación que en muchos años anteriores. O sea, son precipitaciones que hasta ni siquiera Indomet ni tampoco el COE han podido pues prevenir o decir a ciencia cierta, mira, van a caer tantos milímetros de agua en la ciudad y vamos. Y las alertas un poquito desfasadas a veces por este tema porque son cosas que son nuevas para nosotros. No podemos prevenir lo que no hay registro. Me ujú, explico, muchos dominicanos no entienden eso. Si no hay muchos terremotos y pasa uno que sea lamentablemente con muchas pérdidas materiales y de vidas, no se pudo prevenir porque no tenemos una historia constante de exacto. terremotos. Ah, que no se pudo prevenir todo lo que está pasando de inundaciones. Bueno, no se pudo prevenir porque no tenemos tantas historias de inundaciones. Eso ha pasado en los últimos 3 años. Entonces, basado en eso, parte de prevención, porque veo que le tiran mucho a los queridos que trabajan en el Indomet, que es una ciencia nueva para nosotros, deberíamos proliferarla un poco más. Pero evidentemente tenemos un tema de que hay poca captación de suelo porque no hay suelos para captar nada. Los suelos que están para captar están muy cercas o sobre cañadas, riachuelos, ríos y muchísimas fuentes de agua, lo que entiendo yo que hay nivel freático somero y por lo tanto tampoco captan mucha agua. O sea, lo que estamos dejando es lo que está a la vera del río, pero lo otro lo estamos pavimentando, lo estamos asfaltando, lo estamos ocupando con casas, con villas, con todo tipo de estructuras. Y al final la ciudad, señores, se cansa. Sí, Somos 3 sí. millones de gente que habitan constantemente, 1.5 que pueden vivir permanentemente en el Solución. distrito, Santo Domingo, solamente el Distrito Nacional es roca. ¿Qué pasa con la roca? La roca no infiltra. No es un suelo que pueda captar agua en demasía. Hay que tener un buen drenaje pluvial y sanitario. Y no tenemos en nuestra capital Eso, un drenaje pluvial. No Eso iba tenemos. precisamente a preguntar soluciones, porque yo he hablado, o sea, no he hablado, he escuchado a los expertos hablar de que en el Distrito Nacional hay lugares como, por ejemplo, el de la Núñez de Cáceres, que es donde va una parte del agua, pero que se necesita crear drenaje de una forma, me parece que vertical, para el tema del agua. El sistema de drenaje está tarde en nuestro país. Se están aprobando muchas obras. Por ejemplo, una casita acá
tengo 5 personas que viven aquí y luego subo una torre y de repente hay 200 personas en el mismo lugar viviendo en el mismo sitio. O sea, estamos hablando de que estamos produciendo en basura, en cantidad de gasto de agua, o sea, servicios públicos, Consumo. un consumo mayor en el mismo lugar donde habían solo 5 personas Así es. viviendo. Cuando estamos saturando tanto los servicios, cuando estamos saturando tanto el ambiente, también tiene que haber soluciones para poder migrar todo eso. Entonces, ¿qué sucede? La ciudad ha crecido en estructura, pero no en infraestructura. O sea, no hemos hecho nada debajo que pudiera tener como una redirección de toda esa agua, de toda esa contaminación. Se debió hacer como paralelo. O sea, bueno, yo voy a poner 5 torres aquí, yo tengo que decirle a esa constructora que me tiene que depositar en un canal de captación, que yo voy a poner de vía pública el tema del drenaje sanitario, por ejemplo, para no saturar los suelos, porque yo cumplo aquí en mi torre la distancia entre la cisterna y el séptico, pero la de al lado tiene su cisterna al lado de mi séptico. Entonces yo estoy casi contaminando. Si hay una fuga en ese séptico, se pasa la cisterna por el suelo, porque el suelo es conductor de todo ese tipo de líquidos. Estoy contaminando al vecino, pero internamente tengo la cisterna y el séptico separado, pero tengo la cisterna del vecino al lado. Sí. Entonces, cuando tengo este desorden, también hablo entonces de que estoy contaminando el suelo, no tengo cómo captar ese agua que está cayendo, no tengo ningún depósito ni reservorio final, no tengo absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar un plan de gobierno. Eso es lo que falta, señores, que haya voluntad política para abrir todas nuestras calles, que eso va a ser un caos, porque tiene que ser organizado, tiene que ser por fases, tiene que ser por etapas, y crear un drenaje pluvial y sanitario que pueda liberarnos un poco de toda esta carga que tenemos. Bueno. Que estamos hablando de, he escuchado algunas cifras, 1.200 millones de dólares para el Gran Santo Domingo. Es costoso, pero si hablamos de pérdidas, ¿a quién le sale más costoso luego? Sí, no, A definitivamente. todos Es nosotros. debe ser una prioridad. Sí, bueno, hemos llegado al final de este espacio de Infractal. Agradecer a cada uno de ustedes por la sintonía, agradecer a Clauris también por estar con nosotros y por regalarnos un poquito de su sapiencia, ¿verdad? Y de orientación a toda nuestra gente. Recordar que este espacio se retransmite mañana por UBA 97.3 para toda la región sur del país. También que este espacio se retransmite por acá por RNN los miércoles, los viernes a las 7 y a las 3 de la tarde. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.